Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente sinceros como para decir que nos parecemos más a los fariseos que a los ciudadanos del reino. Y siempre cuando nos acercamos, como decía el pastor Eddie en la enseñanza anterior, siempre cuando nos acercamos a ver el texto bíblico, en lo que menos nosotros nos comparamos es con los fariseos. ¿Sí? Siempre nos comparamos con el personaje bueno del relato, pero que tenemos más características de los personajes malos. Y es bien importante entender el sermón, hermanos, cómo el Señor Jesucristo vino a dar el sentido correcto del sermón del monte. Él utilizó mucho la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él enseñó el sentido. Y estamos en la sección específica de las prácticas religiosas. En el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, si ustedes se recordarán, hablamos un poco acerca de la limosna, ¿se recuerdan? La limosna traducida aquí por la versión Reina Valera 1960, para ustedes, traducida como limosna, pero que hablamos de que la palabra ahí griega traducida significa el hacer misericordia o piedad a otra persona. ¿De qué índole? De cualquier forma, ¿sí? Pues hacer misericordia, tener piedad sobre alguien. No solamente se refiere a dinero, no, el hacer misericordia a alguien. De cualquier forma. Y nosotros limosna la entendemos por dinero, ¿verdad? Entonces, el dar, el hacer misericordia, prácticas cristianas. Luego encontramos también Jesús y la oración, ¿sí? Y ya ustedes lo vieron el domingo antepasado. Y hoy vamos a ver de otra práctica, que es el ayuno, ¿sí? Y aquí yo puedo estar seguro, hermano, que podamos tocar muchas susceptibilidades con relación a las prácticas que hacemos muchas veces con el ayuno. ¿Sí? Pero vamos a observar cuál es en sí la esencia del ayuno. En primer lugar, bueno, vamos a leer el texto bíblico. Si ustedes gustan, abran sus Biblias, capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Jesús y el ayuno. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Lo tienen? ¿Listos? Verso 16 al 18, dice la Escritura. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vieron, hermanos, que este punto es bien interesante y bien importante entenderlo. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar la manera de explicar pues, la esencia de lo que este pasaje bíblico nos quiere decir. Les decía al principio que muchas veces la tradicionalidad nos puede llevar a nosotros a perder de vista lo que el significado bíblico exactamente quiere decir y poner más la mirada pues, en el aspecto tradicional, ¿verdad? Y aquí encontramos algo bien interesante, hermanos, que fue precisamente el problema de los fariseos, ¿sí? Fue precisamente el problema de los fariseos, que habían heredado una religiosidad en la cual para ellos era más importante la tradición religiosa que el mismo significado del texto, ¿sí? Ahora, en primer lugar, tenemos que decir que nuestro Señor Jesucristo considera el ayuno como una práctica de su pueblo. Amén, hermanos. El hacer misericordia a la persona. Y cuando hablamos aquí, me encanta la forma de ver del Señor Jesucristo en la exposición, fíjense. Y aquí hay un tema bien interesante con relación al dinero, por ejemplo. Porque me encanta observar cómo el Señor Jesucristo da por sentado y da por hecho que los ciudadanos del reino van a ser personas que van a hacer misericordia a las personas. Y yo sé que en otras palabras, a mí me gusta esa filosofía de ver el reino. En la iglesia del Señor, por ejemplo, si entendemos que la iglesia del Señor es el vehículo el cual va a llevar misericordia a las personas,
Yo creo que no hay necesidad de que prediquemos de prédicas motivacionales con relación al dinero, por ejemplo. A veces puede decir el grupo de liderazgo, hermanos, hay que tirar una predicadita ahí acerca del diezmo porque las arcas de la iglesia no. Para mí, hermanos, no deberíamos tener la fuerza de eso. Para mí no debería ser fuerza. Si entendemos que la iglesia es el vehículo de hacer misericordia, de llevar el evangelio, de las misiones, de la administración de la iglesia, que el evangelio se predique a través de la iglesia, es obvio que el medio y para que la iglesia funcione hoy en día, pues es el dinero. Y vamos a dar, es por eso que hemos enseñado y entendemos claramente que acá en el Nuevo Testamento, en la enseñanza del reino, aquí no podemos hablar dogmáticamente del diezmo, sino aún más del diezmo. Hay gente que dice, no, es que ¿para qué exigen el diezmo? Es que no se exige, en el Nuevo Testamento no es diezmo, aquí es todo. Si lo queremos ver en proporciones, o hay gente que quiere, Nuevo Testamento, no, está bien hermano, aquí no es diezmo, en el Nuevo Testamento no es diezmo. Si usted lo quiere ver así, aquí es más, aquí es de lo todo. Entonces, interesante, ¿no? Ver esas partes. Ahora, decía al principio y la idea que quiero transmitir es que para el Señor Jesucristo, Él da por hecho estas prácticas. El hacer misericordia, la oración, por supuesto, que ya el pastor explicó acerca de esto, hermanos, de qué se trata en sí la oración. ¿Ah? Y entendemos y veíamos el ejemplo, ¿no?, que él ponía acerca de las matemáticas de la oración, ¿verdad? ¿Qué es el orar? ¿Qué es ser un hombre de oración, una mujer de oración? Netamente. ¿Significa que usted pase más tiempo con las rodillas dobladas? Y el pastor concluía que no necesariamente, sino la conectividad continua que una persona tiene con su Señor. Y la intencionalidad y la sinceridad con la que lo hacemos. Y yo platicaba de atrás cuando escuchaba la enseñanza de él, ¿verdad? Y decía un ejemplo que Marcelo ponía, San Marcelo, ¿verdad? Hermano Marcelo Janco ponía con relación a la oración y él decía, mira, las oraciones que el Señor más escucha son las oraciones de los nuevos creyentes. Porque el nuevo creyente es sincero y él está abierto y habla con el Señor y le tira, y le tira, y le tira. Ya nosotros, que el tiempo va pasando, ya comenzamos hasta bosquejeándola. Primero, Padre, en el nombre, Señor excelentísimo Padre, oh Dios todopoderoso. Y comenzamos a decir un montón de cosas que nada que ver. Y si nos va de oración, tal vez diciendo cosas por tradición y no la esencia, ¿no? Bueno, y hablamos eso. Y llegamos a la conclusión entonces que el Señor Jesucristo da por sentado la práctica. Y ahora viene un punto importante que pareciera contradictorio. En el transcurso de la enseñanza ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Pero tiene que ver con el ayuno. Y el Señor Jesucristo también da por sentado que es una práctica para los creyentes, los ciudadanos del reino. Ahora, tradicionalmente nosotros, ¿sí?, hemos visto el ayuno, por ponerle un ejemplo. Y mira lo que voy a decir, que puede herir susceptibilidades, pero espero me entiendan. Por ponerle un ejemplo, cuando nosotros tenemos a alguien que está extremadamente enfermo, ¿qué es lo primero que la iglesia dice? Hagamos un ayuno, hermanos, para que el Señor nos escuche. ¿Sí o no? El ayuno es como ¿qué? Como la parte más fuerte que podemos hacer nosotros para mover el brazo del Señor. ¿Cierto o no? Para eso lo ocupamos. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo ocupamos para eso. O sea, si la situación está llegando a niveles ya, bueno, ya no basta solo con orar, no. Ayuno. Hoy toca ayuno. Hemos visto así el ayuno. Y saben, mis queridos hermanos, necesariamente el ayuno en la Escritura no es para eso. No es para mover el brazo del Señor. Significa que mientras más ayunemos, ¿el Señor se va a compadecer de nosotros? Nosotros lo hemos visto así. Pero saben, queridos hermanos, somos buenos a veces para decir que muchas veces cuando el Señor hizo algo fue porque ayunamos.
Y damos gloria a Dios y testificamos en las iglesias, y en todas las iglesias se para la gente. Miren, hermanos, esto se dio porque hubo ayuno y porque hubo oración. Se dio porque fue la voluntad del Señor. Porque si comenzamos a hacer análisis, nos contradecimos nosotros mismos. Si comenzamos a hacer análisis en las iglesias, hemos hecho también un montón de ayunos y hemos hecho un montón de maratones de oración en donde Dios no ha sido su voluntad sanar a alguien. ¿O sí? ¿O cuántos de nosotros no hemos perdido un ser querido, no? Que le pedimos al Señor con todo nuestro corazón? ¡Ay, Dios me guarde!, ¿no? Yo sé que todos tenemos una experiencia de estas. Y le pedimos al Señor y posiblemente ayudamos y la voluntad del Señor no fue esa, pero eso no testificamos. No venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, fíjense que yo ayuné un montón y el Señor no. Si lo hiciéramos, fíjense que nos contradiciéramos. El problema no está en el acto, el problema no está en la práctica, el problema está en el entendimiento que nosotros hemos tenido al respecto. Pero entonces, el ayuno en la Escritura. ¿Por qué ayunar? ¿Sabe? En la Escritura encontramos únicamente una sola vez el mandato de ayunar. Pero en el Antiguo Testamento específicamente usted no encuentra, solo una vez en la Escritura, encuentra cómo el Señor manda al pueblo. Pero de lo contrario, la práctica del ayuno en general no es una obligación. Miren qué interesante. No es una obligación, no es una demanda en específico del Señor. Alguien puede decir, ay, yo voy a ayunar porque el Señor lo dice. No necesariamente es eso. ¿Me explico, hermanos? Sino que vamos a observar el verdadero sentido de lo que el ayuno es. Y cuál es la intención mía, o cuál debe ser nuestra intención, bíblicamente hablando, de yo disponer mi cuerpo, mi vida, a un ayuno. ¿Cuál es la intención más adecuada? Miren, muy bonito, por cierto. Ahora, en primer lugar, tenemos que decir que en la Escritura encontramos algunos ejemplos, ¿sí? Con relación al ayuno. Y encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo y de dolor por el pecado de sus almas, así como una señal de arrepentimiento delante del Señor. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, el claro relato que encontramos, ¿no?, de Nínive. ¿Se recuerdan? En donde pues el rey de Nínive manda un ayuno general, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿porque Dios se los mandaba? No necesariamente. Nínive deciden por arrepentimiento de corazón. ¿Sí? Ahí podemos observar arrepentimiento delante de Dios. Mire qué interesante, hermano. No era para pedir algo, sino para responder al Señor con una actitud de humillación ante Él. Ajá, sí. Una actitud de humillación ante Él. ¿Me explico, hermanos? Y aquí voy a entrar a un punto que me siento tentado en decirlo, y que tendría que decirlo hasta en la conclusión, pero para que vayamos en una línea de entendimiento, el ayuno en sí, mis queridos hermanos, no está diseñado como para que Dios nos escuche más o como para que Dios tenga misericordia de nosotros en alguna petición en específico, que es para lo que lo hemos ocupado. El ayuno bíblicamente, mis queridos hermanos, lo encontramos en la Escritura como una herramienta en la cual, oiga esto, mi hermano, mediante la cual nosotros somos más sensibles al Señor, a la voluntad del Señor, para estrechar de una mejor forma nuestra relación con Él, y no un acto en específico para torcer la mano del Señor. Excelente, hermanos, entender esa parte. ¿Sabe? Este punto, en lo personal, considero sí que la interpretación correcta respecto a por qué esto no se contradice. Porque la iglesia del Señor en ciertas formas es algo hipócrita con relación a la oración y el ayuno. Porque como dije al principio, muchas veces testificamos mucho, ¿verdad? Ustedes, de que el Señor obró porque la iglesia oró y porque la iglesia ayunó. ¿Y a dónde dejamos los casos en donde hemos orado y hemos ayunado y el Señor ha dicho, no, esta es mi voluntad? De eso no testificamos, nos contradecimos, y la Escritura no se contradice, mis hermanos. Amén.
Ahorita vamos a observar entonces la forma incorrecta, pero vamos a observar también la forma correcta. Ya casi que lo dije, ¿no? Pero vamos a observarlo aquí según el texto. Bien, también conocemos el ejemplo, por ejemplo, del rey David, ¿no? Cuando el rey David ayunó, ¿sí? ¿Se recuerdan con relación a su niño, su hijo, el hijo de Betsabé, con David, ¿no? Y él dice que ayunó. Y cuando el niño murió, el rey David dice que salió del duelo y todo, y su rostro fue resplandecido y cobró ánimo. ¿Por qué? Porque ya se había manifestado la voluntad del Señor. ¿Sí? O sea, mire qué interesante. Bueno, y así podemos observar muchos ejemplos más. Por ejemplo, el caso de Nehemías, cuando viene y entra en un proceso de ayuno también. Se sentó y oró y se hizo duelo por algunos días y hizo un ayuno. ¿Sí? Ahora, observemos ahora entonces, mis queridos hermanos, cómo en los tiempos de Jesús el ayuno era igualmente practicado, y lo vemos cuando él hizo la pregunta a los discípulos que por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos y los discípulos de Juan. Que le dice, ¿se recuerda que hicieron esa pregunta al Señor? Y el Señor le dice, ¿por qué ellos no tienen necesidad? ¿Por qué no tienen necesidad? Porque ahorita ellos están en el tiempo de la fiesta. Porque ahorita están. Y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. El Señor respondió que ellos no tenían necesidad ahorita. Vendrá el tiempo, les dijo, cuando sí. Entonces observamos que la práctica está ahí. Ahora, hay algo bien interesante, fíjense hermanos, que el Señor toca aquí en el verso 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ya vimos la que significa la palabra hipócrita, tiene que ver con un actor, alguien que se pone una máscara, alguien que no es genuino, sino que se coloca la máscara religiosa, ¿sí? O podemos decir que tiene una doble vida, se coloca la máscara religiosa y luego procede a hacer actos y sigue viviendo de una manera normal. ¿Y por qué viene que hay un fondo? ¿Sabe? En primer lugar, miren hermanos, la escritura, como dije, en el Antiguo Testamento no encontramos ninguna orden en específica para que la gente haga ayuno. Fíjese. Pero los fariseos, siendo religiosos, le agregaron a la práctica. ¿Y saben a qué nivel habían llegado los fariseos, hermanos? ¿Sí? Que hasta pusieron sus reglas, y dentro de las reglas que pusieron era que tenían que ayunar 2 veces por semana, los días lunes y los días jueves. Fíjense, habían llegado a ese punto. O sea que la vida religiosa de ellos, no ustedes, estaba hasta, ¿qué? Habían puesto hasta extra de lo que el Señor nunca había dicho. ¿Sí? Pero ¿cuál era el punto aquí? ¿Sí? Y vamos a aprender un principio importante que tiene que ver el ayuno. ¿Sabe usted, mis queridos hermanos, que si algo encontramos más que órdenes del Señor para ayunar, ¿sabe qué sí encontramos en el Antiguo Testamento? Un rechazo del Señor hacia el ayuno, oiga esto, incongruente. ¿A qué me refiero si algo el Señor detesta? Y si algo el Señor no puede ver y que utiliza palabras en el Antiguo Testamento como vómito, como trapos de inmundicia, ¿sí? Por ejemplo, el profeta Isaías al principio dice, estoy cansado de vuestros ayunos, estoy hasta la coronilla de vuestras fiestas, de vuestras solemnidades. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? ¿Saben por qué? Porque el Señor detesta la incongruencia. Y los fariseos eran gente que ayunaban 2 veces por semana, cosa que el Señor no pedía, pero que ellos no estaban alineados en su vida. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? El Señor ponía el ejemplo, por ejemplo, del buen samaritano, donde les pegó pero durísimo. Por ejemplo, los fariseos ayunaban 2 veces por semana y no podían ni ver ni en pintura a los samaritanos.
Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, sí, se ponían la máscara religiosa y el atrio de los gentiles, el cual estaba diseñado en el templo para que los gentiles llegasen a adorar allí, lo habían ocupado como mercado. Y el Señor más adelante en el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos cómo llega a darle vuelta y lo chicotea. No sé si me explico, hermanos. Los fariseos hacían un montón de actos religiosos, entre comillas, pero no amaban al perdido. O sea, que hacían un montón de actos desentendidos del propósito principal del reino. Y aquí podemos aterrizar un poquito, hermanos. Nosotros podemos ejecutar muchas cosas, mucho activismo religioso de la forma que usted quiera. Pero es un peligro si nosotros hacemos incongruencias. ¿En qué sentido incongruencias? Que nosotros querramos manifestar cierta cara religiosa delante del Señor, pero nuestra esencialidad de fondo es contraria. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Uh-huh. Y no sacrificios. Exacto, tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso, miren hermanos, pero con el debido cuidado con el debido cuidado de no venir, porque ahorita si yo corto el mensaje aquí, mi mensaje si ustedes queda como que yo vengo y estoy condenando el ayuno, por ejemplo. No, ahorita vamos a ver la forma correcta de hacerlo. Pero primeramente vamos con la forma incorrecta. O sea, imagínense esta gente 2 veces por semana y todavía aparecían ahí, miren hermanos, miren, los lunes y los jueves era el show. Era un show en Israel. ¿Sí? Era un show. ¿Por qué? Porque aparecían aquellos, ¿se recuerdan que estudiamos lo de las limosnas? Cuando un fariseo, por supuesto, buscaba ya sea un día lunes o un día jueves también, porque ahí juntaba las dos cosas, tanto el ayuno, ¿no? Y también el dar limosna. ¿Y qué creen que hacían? Yo se los explicaba en la clase anterior a esta que hablamos acerca de las limosnas, que mandaban a los trompetistas. Les pagaban, decían, mira viejo, fíjate que el jueves voy a hacer ayuno y el jueves también voy a dar mi ofrenda. Así que haceme el favor de ir y cuando ya mires que ya voy cerca, le entras. Y así lo hacía. Se iba y cuando miraba que venía, ¿qué? San Raimundo o el fariseo Raimundo, vamos a ponerle un nombre, cualquier nombre que usted quiera. Cuando miraba que venía, decía, ya viene muchacha, ta. Y aparecía él se hincaba y aparecía y dejaba ir todas sus monedas para hacer. ¿Cuál era el objetivo del fariseo? ¿Cuál era el objetivo del fariseo? Ser vistos. A ellos les interesaba ser vistos de la gente. Y por eso es que el Señor dice, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que la gente diga, es que el hermano fulano sí es espiritual. Y el gran problema de la iglesia actual es de que andamos buscando esos aplausos de que la gente nos conozca por gente espiritual. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a dejar de ser genuinos. Y comenzamos a cada momento poniéndonos la máscara, sí, falsa, porque queremos más que el Señor nos conozca naturalmente. Queremos aparentar ante nosotros, sí, nuestra espiritualidad, porque nos importa lo que usted es. Y miren hermanos, y aquí entramos a un tema que casi que no es de esto, pero al profundizar lo encontramos, y aquí es donde encontramos un sinfín de problemas. Por eso en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual. ¿Por qué? Porque somos gente llena de máscaras, no somos gente genuina, y nuestros problemas no los resolvemos en la iglesia del Señor porque no somos genuinos. Aquí viene mucha gente quebrada, mucha gente que tiene necesidad de palabras, pero no se anima a decirlo, porque si cuenta que sus problemas lo que hacen es terminarlo de una vez en vez de ayudarlo. ¿Me explico, hermanos? Aquí no puede venir ningún vulnerable, porque si usted viene vulnerable aquí,
La misma iglesia, en vez de levantarlo, lo que hace es destruirlo. Aquí no puede venir un joven manifestando que tiene problemas con la pornografía, por ejemplo. No puede venir un joven manifestando que tiene problemas, ¿sí?, con prácticas sexuales inadecuadas. ¿Por qué? Porque si viene contando eso el pastor, disciplíname, mi hermano, usted sí va a hijo del diablo. Aquí no puede venir una familia con problemas matrimoniales porque lo primero que dice, ay, sí, como no buscan del Señor, ahí están las consecuencias. No, el gran problema de la iglesia actual es, y vuelvo y cito las palabras de John Stott, el cual decía que el único ejército a nivel mundial que en vez de recoger a sus heridos, los termina, es la iglesia. ¿Pero por qué? Porque nos importa más el estatus religioso de lo que piensan de mí, ¿sí?, que mi verdadera identidad. ¿Me explico, hermanos? Y miren cómo por eso nosotros podemos ser fariseos modernos, como decía hermano Eddie. Podemos llegar a ser fariseos modernos. Miren cuando entramos más a fondo de esto, de ponernos las máscaras. No, mis hermanos, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Aquí todos tenemos problemas y el que no los tenga es mentiroso. Aquí todos tenemos problemas. Aquí todos somos vulnerables, incluidos los pastores. Pero ¿qué sucede hoy en día en cualquier iglesia? El pastor no puede ser vulnerable. Y miren, hermanos, y no lo digo por mí, porque lamentablemente también vivimos una tradicionalidad que cualquier cosa que se predica es por alguien o por cualquier ejemplo en realidad. No, es la palabra. Es la palabra, mis queridos hermanos. Y miren, por eso es que ningún pastor, miren, a nivel mundial, pobrecitos, no pueden, porque si se presentan vulnerables, lo primero, ya te diste cuenta, va, que lo que predicó aquel, va. Ya viste que tiene problemas, hay que ir vigiando a otro porque eso tiene problemas. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Claro, yo entiendo perfectamente todos los ideales bíblicos que tienen que ver con los requisitos bíblicos de liderazgo. Perfecto. Pero tenemos que entender, mis queridos hermanos, que la iglesia del Señor, todos somos vulnerables. Aquí todos somos santos hasta que nos conocen. ¿Me explico, mis hermanos? Y ese perfil vulnerable es lo que provoca que la iglesia no crezca y no madure y no supere muchos problemas. Miren pues, hermanos, y es un problema de raíz de nuestra iglesia en específico. Por ejemplo, nuestra juventud, ¿dónde prospera? Nuestros jóvenes, la gran mayoría a X edad, salen. ¿Por qué? Porque las palabras primeras que encuentran en la iglesia es condenación, antes que ayudarlos. ¿Me explico, hermanos? Todo es de señalar. Mire lo que voy a decir ahorita. Una cosa que nosotros hemos detectado. Yo digo, a mí no me da pena ni me da vergüenza, ni que estemos grabando y que va a salir en YouTube esto, de que podamos observar. Pero si usted se da cuenta, es muy raro. Oiga lo que voy a decir ahorita. Yo sé que usted va a hacer un análisis general y usted me va a dar la razón. Es muy raro una amistad genuina entre la iglesia. Es muy raro. Tenemos relación de hermanos de la iglesia. Sí, el hermano de la iglesia. Mira, vamos a hacer tal cosita. Ay, mira, hay que invitar porque como da pena, porque como es hermano de la iglesia, invitarlo. Pero aquí es muy raro que haya un amigo genuino, un verdadero amigo que usted le va a contar sus problemas y sabe que los va a guardar. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando y cuidando el estatus de la máscara religiosa. Nuestros jóvenes son pocos los que son amigos. Porque si un joven le cuenta sus penas al otro, que es donde verdaderamente está la amistad, lo primero que hace es contarle a mamá y luego pasa el chisme y todo, ya comienza entonces, en vez de ayudarlo, a destruirlo el resto. Ya se dieron cuenta de aquel problema. Pues es bueno que lo hagamos, y a veces hasta religiosamente, ¿verdad? Se para en un culto de oración, hermanos, les quiero pedir oración por fulano. Automáticamente ella no está diciendo qué, pero oremos por él por fortaleza espiritual. Y ahí ya deja que anda grave, ¿no? No sé si me explico, mis hermanos.
Mire hasta dónde hemos llegado con relación a este punto. Hermanos, nosotros tenemos que ser genuinos. Votemos por favor ya todas esas barreras religiosas. Tenemos que ser amigos. Antes nosotros de observar a alguien, ¿sí?, que en problemas, no tenemos que ayudarlo, hombre. Estamos para ayudarnos los unos con los otros, no para terminarnos. Pero aquí nadie puede abrir su corazón, hermanos, porque pierde el estatus. Por la máscara. Qué triste, mis hermanos. Y es importante, el fariseísmo manejaba esto. Yo por eso lo he dicho, y lo he dicho algunas veces en el programa y todo, que la iglesia contemporánea, antes que parecerse a los ciudadanos del reino, se parece más al sistema fariseico. Miren, predicamos tanto el amor del Señor, el amor a las almas, que el reino, aleluya, gloria a Dios, el reino del Señor. Mire, ahora estamos estudiando nosotros escatología en el Instituto Bíblico con los alumnos y estamos hablando acerca de lo que significa el Maranata, Cristo viene. Lo que significa para nosotros el amar la venida del Señor. ¿Sabe qué significa bíblicamente que usted ame la venida del Señor? Que usted esté trabajando, ganando almas para el Señor. Pero nosotros decimos, Cristo viene, aleluya, Cristo viene. Es un Cristo viene egoísta, porque usted ni siquiera ni a su vecino le habla de Cristo. ¿Hasta dónde llega, mis queridos hermanos, nuestra situación? Yo creo que es necesario que nos evaluemos y ser congruentes con lo que predicamos y con lo que manifestamos seguir. Congruencia. El Señor dijo, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desmudan sus rostros. Ellos llegaban con una cara hasta como de debilidad. Ahora, la forma incorrecta. Ahora veamos la forma correcta. Pero tú, dice, cuando ayunes, oiga esto, hermano, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Cómo así? Mire cómo choca este texto con la tradicionalidad de la iglesia. ¿Ah? Porque nosotros, mire hermano, vamos a orar por usted. Pero el Señor, vamos a ayunar, oye. Vamos a ayunar, hermano, por usted. En el nombre de Jesús, hermano. Miren, hermanos. Voy a decirlo solo por un ejemplo bíblico porque tal vez está hasta mal, porque yo sé que la intencionalidad de la gente no fue esa. Pero nosotros cuando pasamos el proceso con mi papá, yo recibí muchas llamadas. Estamos ayunando por usted. Y mire, con mucha intención, buenísimo, gloria a Dios. Y gracias, porque la intención de la gente era haber levantado al hombre, ¿no? La intención. Pero fíjense, hermanos, que aún en ese fondo les puedo decir que había cierto toque de fariseísmo. Al querer presentarse como alguien que practica esas prácticas religiosas. Ahora la pregunta es esta, entonces, ¿cómo contradecir? O sea, podemos llegar a un momento en el que nos contradecimos con relación al punto bíblico este. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma podemos decir que nos contradecimos aquí, queridos hermanos? En el sentido que el Señor aquí está diciendo, miren, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Miren, hermanos, para no mostrar a los hombres que ayunas. O sea que el Señor da a entender que no mostremos. Y nosotros pasamos como diciendo que cuando lo hacemos, la pregunta es esta: ¿cómo lo entendemos entonces? ¿Cómo lo entendemos entonces? ¿De qué forma lo entendemos, mis queridos hermanos? Miren, lo entendemos en el sentido, miren hermanos, de que el Señor cuando dice, cuando tú ayunas, unge tu cabeza, o sea, lo que dije al principio, ¿cuál es entonces el principal motivo por el cual ayunamos? ¿O cuál es el sentido? El sentido principal de la práctica del ayuno tiene que ver, mis queridos hermanos, oigan esto, con mayor sensibilidad en su relación con Dios. Mayor sensibilidad a la voluntad de Dios en su vida. El ayuno tiene que ver con eso, no tanto como para torcer la mano del Señor a algo. Y hemos tenido conceptos cerrados con esto, mis hermanos, como por ejemplo la famosa frase,
La oración tiene poder. ¿Cuántos han visto ustedes esa frase, hermanos? Esa frase es hereje. ¿Ah? Porque no es la oración la que tiene poder. El poder lo tiene el Señor, no la oración. La matemática de la oración no funciona, como ya bien decía el pastor Eddie en su clase anterior. Mientras más oramos, el Señor va a responder. No, mis hermanos, esto también lo podemos aplicar al ayuno. Mientras más ayunamos, el Señor va a doblar su mano. No, el ayuno bíblico tiene que ver, miren hermanos, con la mayor relación estrecha con Dios. Ahora sí podemos entender, miren hermanos, lo que el Señor le dijo entonces a los discípulos de Juan y a los fariseos. Cuando les dijo, ¿verdad? Pero tus discípulos, ¿por qué no ayunan como los discípulos de Juan y como los discípulos de los fariseos? Vamos a esperar que entre ese Rolando porque... ya, va. ¿Saben por qué? Porque es increíble, miren, que el 98% de ustedes tenían la mirada puesta en lo que hacía ese Rolando, ¿eh? Y como tampoco me di cuenta bien yo. Bueno, aquí miren, entonces, aquí sí podemos entender, miren, por qué el Señor le dijo entonces a los fariseos y a los discípulos de Juan. Porque ellos no tienen necesidad ahorita, porque estoy yo aquí. Porque el Señor estaba ahí con ellos, porque el Señor constantemente, por eso es que les digo, Señor, miren hermanos, les conviene que yo me vaya, con relación al Paracletos, al Espíritu que había de venir. ¿Ah? Mire cómo aquí sí llevamos uniendo y qué, atando cabos, como dice por ahí alguien, ¿verdad? Por eso que les digo, no, va a venir el tiempo cuando sí van a tener que hacerlo. Pero mis queridos hermanos, el ayuno bíblico, mis queridísimos hermanos amados, no es para doblar la mano del Señor, sino para que usted tenga una mayor sensibilidad a la voluntad de Dios. Y no es para que usted lo ande cantaleteando en la iglesia, sino para que usted lo haga. Y ¿sabe qué, mi querido hermano? Si usted es un ayunador, ¿sabe quién va a dar la respuesta? El Señor. ¿Y de qué forma va a dar la respuesta? ¿En qué forma hoy en día lo podemos observar? Y lo vamos a observar mediante una llenura del Espíritu Santo. Porque usted va a ser una persona llena del Espíritu Santo. Y como dice la Biblia que va a actuar un lleno del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Usted va a tener ganas, usted va a estar involucrado. Su Dios va a ser su prioridad, no la sobra de su tiempo, sino la prioridad. Y a mi criterio, el gran problema de la iglesia contemporánea es de que la iglesia contemporánea está lejos del Señor, mis queridos hermanos. Y el Señor es la sobra del tiempo de la gente y no la prioridad. Si me queda tiempo, bueno, si no, no. En su agenda el Señor está como algo extra, no es lo esencial, no es lo más importante en su vida. La transmisión del reino no es lo más importante. No nos interesa permanecer siendo una iglesia de Sopia Gavilán. Amén, hermanos. No nos interesa. Si seguimos siendo lo mismo de siempre, crecemos porque las familias van teniendo niños y no nos interesa y por eso no pasamos de sopa a gavilán. Si para hacer así, entonces mejor demos buenas clases de reproducción a todas las familias. No sé si me explico, mis hermanos. Entonces el ayuno tiene que ver con una búsqueda y por eso es que el Señor dice, miren hermanos, para no mostrar a los hombres, sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? No va a ser que la gente va a decir, uy, mucha, el hermano fulano, no sé si ayuna. No va a ser eso. Va a ser respaldo de Él, presencia y llenura de Él. O sea, hermano Carlitos, que el ayuno es bueno. Claro que es bueno. Claro que sí. Miren, hermanos, para mí, fíjense, es que yo creo que tenemos un mal concepto de la oración y ayuno en la tradición bíblica. ¿Ah? ¿Saben para mí cuál es el milagro más grande en una crisis? El milagro más grande en una crisis es que usted pueda contemplar las cuerdas de amor del Señor en cualquier proceso. Porque si nos vamos al extremo, por ejemplo, de cierto sector del evangelicalismo mundial,
en donde, por ejemplo, miren, ¿sabe dónde está un ejemplo teológico que vino a dar un golpe, pero fuerte, a todas estas iglesias estas hoy en día? El caso de este hermano Julio Melgar. ¿Cuántos dieron cuenta del hermano Julio Melgar? Un siervo del Señor, ¿no? Que Dios guarde, no vamos a hablar de él, porque yo cuando menciono este ejemplo siempre trato de excluirlo a él, aunque él también tenía una teología errónea en ese aspecto. Todo el mundo, hasta cierta cantante por ahí, no aceptamos un no por respuesta. El milagro ya está hecho y él ya es sano. Él ya lo vemos. Y toda la gente, hermanos, Marco Barrientos, todo este espectáculo de cantantes, Yaixa, ¿qué pasó? Murió. Porque la voluntad del Señor era esa. ¿Cuántos ayunos no hubieron? ¿Cuántas oraciones no hubieron? ¿Cuánto no hubo? ¿Verdad que somos hipócritas? ¿Verdad que con esa interpretación somos hipócritas? Porque entonces le vendemos falsa esperanza a la gente. Y miren, hermanos, la gente que es racional y entendida dice, bueno, ¿y estos qué? No estaban diciendo que yo había sanado, pues. O sea que el Señor que le adoran es mentiroso. Pero después, ¿qué es lo que dice? Es que no tuvo fe, el del milagro no tuvo fe. Esa es la excusa de siempre, ¿verdad, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Y por qué no pasó nada? Porque no tuvo fe él. No es así. Pero Julio Melgar, gloria a Dios, porque en su momento, y eso es a lo que quiero llegar yo. El milagro más grande es que usted tenga lo que Pablo dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. El milagro más grande es que usted en el proceso que esté pasando, usted diga, Señor, que usted lo gobierne una paz y descansa en la voluntad soberana de Dios. Cuando usted tiene paz en su corazón y no hay ansiedad, ese es el milagro más grande. Cuando usted palpa la soberanía, cuando usted palpa la voluntad de Él, cuando Él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cuando usted tiene a Dios como su almohada y usted duerme tranquilo confiando en la soberanía de Él, eso es el milagro más grande. ¿Y cómo alcanzamos eso? Mediante una relación estrecha con Él y mediante un entendimiento de su voluntad. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el pastor Eddie decía en su enseñanza, no puedo concebir una vida de oración sin estudio de la palabra. No puedo concebir. Y yo les puedo decir lo mismo en el ayuno. No puedo concebir un ayuno bíblico sin un entendimiento correcto de la voluntad del Señor. Si no tenemos un claro entendimiento acerca de la voluntad del Señor, usted puede pasar ayunando más que los fariseos si usted quiere. Ponga lunes, miércoles y viernes. O el domingo, porque el domingo no trabajamos, dicen algunas, ¿verdad? Nos queda bien para ayunar, dicen, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, mis hermanos, yo no estoy aquí condenando la práctica del ayuno, excelente, pero en su significado correcto. Todo es congruente. Miren, a veces la razón es importante, hermanos. Hay gente que dice, fíjese, la razón no se conjuga con la fe. Hace poquito yo leía una carta magna con relación a este tema. La razón llega hasta donde la fe inicia. ¿Me explico? Pero mientras tanto la razón es importante. ¿En qué sentido es importante? Por ejemplo, nosotros venimos y decimos, ¿verdad? Nosotros venimos con ahorita tenemos un proceso ahí nosotros con el pastor y un grupo de líderes. Va. Señor, vamos a ayunar porque queremos un avivamiento en la iglesia. Buena petición. Excelente petición. Pero si la iglesia no se somete a un proceso correcto de enseñanza de la palabra del Señor, no esperemos avivamiento. Es que el avivamiento no va a venir así, ¿verdad? Que un ángel del Señor va a venir, lo va a llenar de poder a ustedes. No, si usted ni siquiera tiene ni la J ni la A de Biblia en la cabeza, ¿qué avivamiento puede haber? ¿Me explico, hermanos? Si no encontramos el libro de Abdías, mucho menos. ¿Me explico? Tiene que haber un proceso. Bajo ese sentido, las prácticas religiosas que aquí el Señor está hablando son buenísimas. Sí, que si usted en su corazón está al ayunar, porque anhela en su corazón seriamente una mejor relación con su Señor, perfecto. Pero aquí el principal punto, miren hermanos, tiene que ver con eso. Con la relación.
Mi relación es, miren hermanos, y eso lo va a cambiar todo. Nuestra relación correcta con el Señor nos va a llevar a cambiar todo. Nos va a llevar a ver a la gente de distinta forma. Había un canto bien muy bonito de Santiago Benavides que dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para aquel que quiere dar show en la iglesia, dice, para aquel que se siente la superestrella. El Señor tiene misericordia de ellos. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, de la iglesia actual? Tenemos que entender que somos distintos, todos. Y el problema es que muchos de nosotros queremos que alguien lleve su vida de la misma forma que yo la llevo. Y si no la lleva de la misma forma que yo la llevo, lo condeno. Y no es así, mis hermanos. Hay muchas cosas que podemos hablar con relación a esto, mis hermanos, con relación a los fariseos. La escala de pecados, por ejemplo. Y aquí el Sermón del Monte enseña mucho acerca de esto. Nosotros, por ejemplo, somos condenables totalmente toda la ejecución de los pecados, pero no al fondo. Y somos buenos para condenar los pecados que nosotros tal vez no hacemos. Y aquí es donde entra la palabra empatía, ponernos en los zapatos del otro. Por eso es que Pablo y el Señor Jesucristo dijeron, si ustedes se dan cuenta del pecado de alguien, vosotros que sois espirituales, vayan y restáurenlo, porque no vaya a ser que ustedes sean los siguientes. La regla de oro en el Nuevo Testamento, aquí mismo en el Sermón del Monte, que ya lo vamos a ver, por cierto, dice, traten a su prójimo de la misma forma que ustedes quieren que sean tratados. Entonces, cuando usted ve a alguien en un proceso difícil en su vida, de pecado, de lo que usted quiera, usted trátelo de la misma forma, usted póngase en los zapatos de él. Miren, hermanos, que una pregunta bien importante que tenemos que hacernos cada vez que seamos tentados a ver, ¿saben qué es? ¿Cómo lo trataría el Señor? ¿Qué piensa el Señor al respecto? A nosotros nos gustaría tener la doctrina de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo dijo que entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro. Nosotros quisiéramos entregar a Satanás a un gentío posiblemente, ¿verdad? Pero nosotros no somos quien para eso. Imagínese usted que el Señor no rechaza a nadie y nosotros sí. Y es un gran problema que tenemos que curar de raíz, miren hermanos, porque nosotros mismos tenemos esto, miren hermanos, porque nosotros mismos, ¿saben por qué? Aún la misma gente de afuera por eso nos juzga, porque nosotros nos hemos presentado de una manera incorrecta con la gente de afuera, como los supersantos. Y usted no es supersanto, usted es vulnerable, usted es pecador, usted tiene mañas y tiene defectos. Yo también. Pregúntenle a mi esposa y yo le voy a preguntar también al de ustedes y se van a dar cuenta. El pastor Samuel Montoya decía esto. Queridos hermanos, les digo, si ustedes me conocieran, Samuel Montoya es el maestro del programa de J. Vernon Magui a través de la Biblia, tal vez lo escuchen ustedes. El pastor Samuel Montoya dice esto. Querido oyente, dice la voz de él, ¿verdad? Si usted me conociera a mí y viviera conmigo, les aseguro que yo lo voy a desilusionar y ya no va a querer escuchar mi programa, decía él. Pero también les aseguro algo, que si yo los conozco a ustedes como debe ser, ni ganas de predicarles tuviera, dice él, ¿verdad? O sea, así es esto. Así es el reino. Y tenemos que tratarnos de la forma en que en realidad somos, mis hermanos. Es por eso que el Señor dejó dos palabras importantísimas en su reino, que son gracia y verdad. La verdad tiene que ir, pero con gracia. Y la gracia con la verdad. Mis hermanos, espero que hayamos aprendido cuál es la verdadera intención del corazón de la práctica del ayuno. Y si yo le animo a ayunar, claro, a muchos nos caería bien una ayunadita algo seguida, ¿verdad? Pero el propósito principal no es ese. El propósito principal no es ese. Sino, miren hermanos, vínculos. Vínculos. ¿Y cuál va a ser el resultado?
Yo fíjese que leí un artículo acerca de las neuronas y conexiones cerebrales. Leí un artículo acerca de eso que me impresionó el poder de Dios. Y con eso termino. Fíjese que muchas veces cuando el humano posee una capacidad eléctrica en su cerebro, hermano, que es espantoso. Y eso tiene que ver con las neuronas. El humano que desarrolla más el cerebro y que pone en práctica y que pone a trabajar su cerebro, llega a alcanzar la capacidad, miren hermanos, de tener mayores conexiones. Por eso es que ustedes, miren hermanos, se dan cuenta que en los colegios hay patojos que se destacan y hay patojos que no. Pero no es porque hay gente que dice, utiliza la palabra famoso tontito. No es que nadie es tontito, fíjense hermanos, sino que simplemente no han desarrollado las conexiones. Ahora yo vengo y miren hermanos, lo traigo al ámbito espiritual. Cuando nosotros estamos apagados espiritualmente hablando, no hay conexiones espirituales, estamos dormidos. No nos interesa nada. Mi rollo y yo, el reino, aplicamos la ley de Caín. Llévese en su bolsa. Miren hermanos, hoy miren la ley de Caín. La ley de Caín es el peor veneno que hoy en día está infiltrado en la iglesia. El veneno de Caín. ¿Y a qué me refiero con el veneno de Caín? Cuando el Señor viene y él mató a su hermano Abel, el Señor viene y lo confronta y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín viene y dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso a mí me importa mi hermano? A mí no me importa mi hermano. Pero el Señor le dijo, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama por justicia. Hoy en día el problema de la iglesia es el veneno de Caín que está infiltrado porque todos decimos, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Cada quien va a entregar cuentas de ese cabo que mire cómo hace. No estamos para eso, hermanos. ¿Sí, hermano? Hacia, con relación al ayuno, entonces el ayuno bíblico lo entendemos como una práctica mediante la cual el creyente en secreto busca una mayor y mejor relación con el Señor. Sería la actitud. Exacto. Exactamente. Y miren, exacto. Y la humillación incluye no autojustificación, sino transparencia. Transparencia en que soy pecador, transparencia en mis defectos y por supuesto agarrarlos. Miren hermanos, por eso es que es importante, miren hermanos, y una de las claves para orar es orar con nombres propios. Por ejemplo, eso de que un hombre quiere orar, ¿verdad? Señor, te pido perdón por mis pecados. Es que no, Señor, te pido perdón porque específicamente vi de una manera lujuriosa a la fulana en a tales horas y a tal en punto. Así. Señor, te pido perdón por mis palabras específicas que le dije a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Específico, mi hermano, al toro por los cuernos delante del Señor. Amén, hermanos. Entonces puede ser una actitud, hermano. La actitud entonces, del ayuno es esa. Exacto. Puede ser un punto dialogable. Ahora, sí. Lo que quiere mucha sabiduría, porque los cambios radicales son así a veces muy traumáticos, ¿verdad? Quiere mucha sabiduría, explicación. Por ponerle un ejemplo, Marcelo es uno de los que dice que ese momento de la sacada del trabajo es el momento en donde hacemos pecar a la gente, desde lo que tal vez no leyó la Biblia y por pena de que el de la par sí reportó 10 capítulos, dice él así, no hay así para decir 1 o 2, pero para que algo que reportar, de verdad. A mí me pasó, yo reporté falso muchas veces.
Ah, aquí sí, hay veces que decía, ni había leído nada, mis hermanos, durante la semana, porque hay que ser sincero. Y cuando aquí es capítulos leídos, Padre Santo, no leí nada. Tres, hasta la mano levantaba uno así. ¡Ay, hermanos! Pero miren, sí, son cosas que entonces, ahora viene aquí algo bien importante. Aquí viene algo bien importante. ¿Significa que la práctica es mala? No. Pero entonces viene aquí la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a medir? Mire qué interesante, porque una de las primeras justificaciones puede ser, entonces, ¿cómo vamos a medir nuestro trabajo? Mediante frutos. Crecimiento espiritual y crecimiento de la iglesia. Porque si encontramos gente madura haciendo misión, significa crecimiento para la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido vamos a ver traducido el trabajo espiritual de la iglesia? O mejor dicho, ¿en qué sentido el Señor va a recompensar un trabajo comunitario en grupo, en silencio? El Señor lo va a respaldar. ¿Saben cómo? Hechos 2. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Va a haber crecimiento. Sí. Recordando. No. Claro, debería ser así, ¿verdad? Entonces, muchas cosas, hermanos, que es importante dialogar, pero ánimo. Dios nos ayude a que cada tema bíblico, primero seamos nosotros, ¿verdad? En que no quede en un buen tema, como decimos, ¿verdad? Sino en un reto para mí de ahora en adelante en trabajar ese asunto en mi vida, ¿verdad? Y pues cada quien en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, y oramos. Nos pasamos buen tiempo, solo que ahorita no había presión de nada.